Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que dispositivos como calculadoras, hornos de microondas o lavadoras sean capaces de llevar a cabo sus funcionalidades, esto es gracias al poder de los microcontroladores. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica y es prácticamente el cerebro que lleva a cabo el funcionamiento de muchos dispositivos electrónicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Monter y el día de hoy mis compañeros y yo haremos una demostración de ciertas funcionalidades básicas de un microcontrolador. Para este caso utilizaremos un modelo en concreto ya denominado PIC16F877A. Este es un microcontrolador tipo RISC de 8 bits fabricado y comercializado por la empresa Microchip. Los materiales que utilizaremos para esta práctica son una protoboard, un diodo LED, un cristal de cuarzo de 4 MHz, dos capacitores de 15 picofarads, tres botones tipo push, una resistencia de 10 kiloohms, dos resistencias de 330 kiloohms, cable para protoboard, una fuente de voltaje o batería y nuestro PIC, por supuesto. En cuanto a herramientas adicionales, haremos uso del software Microcode Studio para escribir y compilar los programas que grabaremos dentro del microcontrolador, y también un PIC-Kit 3.0, el cual es un dispositivo que nos permite cargar un programa desde nuestro ordenador para después grabarlo en el microcontrolador de nuestra elección. Comencemos con el primer caso. Como primer programa realizamos el Hola Mundo, el cual consiste en encender y apagar un LED. Como primer paso de nuestra programación, se le asignó un nombre a nuestro puerto. En nuestro caso ocupamos el puerto E.0 y se le asignó el nombre de LED para posteriormente realizar las instrucciones, las cuales nos dicen que el LED estará encendido 200 milisegundos y se apagará 100 milisegundos. Para poder simular el resultado de nuestra programación, ocupamos la aplicación de Proteus. Pero antes de mostrar los resultados, tengo que explicar el por qué hay un cristal y un botón en nuestra simulación. El cristal sirve para proporcionar una señal de reloj precisa que sincroniza las operaciones del procesador, lo que es crucial para el funcionamiento correcto del dispositivo. En la mayoría de casos, si un PIC no cuenta con un cristal, lo más probable es que el circuito falle. Y el botón es un botón de seguridad, el cual resetea el programa y te regresa al inicio. Ya explicado estos dos elementos, procederemos a mostrar los resultados de nuestra programación. Como se puede observar, nuestra programación funciona correctamente. Nuestro LED permanece encendido 200 milisegundos y está apagado 100 milisegundos. Eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo García Díaz y yo les voy a explicar el segundo ejercicio de la práctica de microprocesadores, en el cual nos pide hacer controlar un display de 7 segmentos para que vaya contando del 0 al 9 automáticamente. Como se puede ver, primeramente configuramos nuestro microprocesador para después asignar los puertos que vamos a ocupar. En este caso, como solo vamos a ocupar un display, asignamos el puerto B como salida. Asignamos nuestras variables y en este caso en la memoria vamos a guardar los valores en decimal de los valores binarios que cada número va a necesitar. En valores binarios, al ser un display de ánodo común, se van a activar con 0. Una vez teniendo guardados nuestros valores, vamos a ocupar un for para declarar de cuánto en cuánto vamos a ir avanzando. En este caso van a ser pasos de 1 y el pause nos va a servir para determinar la velocidad. Una vez teniendo el programa, lo vamos a cargar a nuestro PIC, tanto en física como en la simulación. Vamos a analizar las conexiones. Como programamos en el código, vamos a ocupar del RB0 al RB6, es decir, todas nuestras salidas RB. Y conectamos respetando el diagrama de conexiones de nuestro display, en donde cada segmento se va a comportar como un LED. Vamos a conectar todas nuestras salidas al display y al ser de ánodo común lo vamos a conectar a positivo. Una vez hecho esto, vamos a cargar nuestro programa al microprocesador, en este caso el de 7 segmentos de un display, y corroboramos su funcionamiento. Como se puede observar, va contando del 0 al 9 y la velocidad, como ya repetimos, va a ser controlada por el pause de nuestro programa.
Ahora vamos a observar en la práctica número 3 que nos pide un contador del 0 al 99 ocupando dos displays de 7 segmentos y que es automático. Bueno, en este caso el programa es muy parecido al anterior, solo que en este caso vamos a ocupar, al ser dos displays, vamos a ocupar dos puertos de salida. En este caso vamos a ocupar el B que ya lo teníamos asignado y vamos a asignar el C como salida. Del mismo modo, guardamos en memoria los valores binarios y ocupamos un for para que cada vez que el puerto C haga un ciclo completo, que van a ser las unidades, el puerto B, que van a ser las decenas, de un paso. Repetimos con goToInicio para que se repita en bucle. Una vez hecho esto, regresamos a nuestro diagrama de conexión, en donde ya tenemos conectado el puerto B y ahora vamos a hacer lo mismo con el puerto C y al display respetando sus conexiones. Posteriormente vamos a cargar el archivo .exe a nuestro PIC y probamos el circuito. Como se puede ver, ahora se ocupan los dos displays, se activan los dos displays y cada vez que el puerto C complete un ciclo, el display del puerto B va a aumentar una unidad y así sucesivamente hasta llegar al 99. Podemos reiniciar el ciclo ocupando el MSLR. Igual comprobamos su funcionamiento en físico y eso sería todo. Bueno, mi nombre es Leonardo Alfonso Marcos Durán. La práctica que me tocó a mí presentar es la número 4, que en este caso es la del display de 7 segmentos con botón pulsador de orden ascendente. Aquí tenemos el programa que usamos para cargar al microcontrolador, que en este caso es el 16F877A. Como inicio en el programa definimos la frecuencia del oscilador a 4 MHz, pasándonos también a la configuración del pin RA0, que en este caso se ocupó ese como entrada, inicializándolo así el pin RA0 en 0, configurando así también todos los puertos B como salidas. Y también inicializamos todos los pines del puerto B en 0. También definimos los códigos para el display del 0 al 9. En la parte de abajo es cuando el microcontrolador detecte una entrada o una señal del botón pulsador, haga que el display cambie de número de orden ascendente. Bueno, aquí tenemos el circuito ya armado en la simulación de Proteus. Cargar el programa solo hacemos 2 clics y entramos en el apartado aquí de carpetas y cargamos el botón 1 al 9 y le damos a aceptar. Y aquí tenemos el programa cargado con el display de 7 segmentos. Estas son las resistencias o paquetes de resistencias. El microcontrolador, en esta parte tenemos el cristal y los capacitores con la resistencia y el botón pulsador. Este es el que nos va a ayudar a hacer que el display cambie de secuencia en orden ascendente. Inicializamos la simulación y se dan cuenta, inicia en 0. Cuando hacemos clic aquí, va a ir cambiando en orden ascendente. Hasta llegar al 9. Y si hacemos clic en este botón, va a hacer un reseteo y lo va a cambiar a 0. Y si volvemos a pulsar este botón, va a iniciar otra vez en 1, 2, hasta el 9. Y bueno, esto sería todo. Pasemos ahora con el quinto y último ejercicio. En este caso volvemos a tener un contador de 0 a 9 con un display de 7 segmentos, pero en este caso tenemos la tarea de activarlo mediante dos botones diferentes, uno para incrementar el dígito y otro para decremento. Analicemos el código. Comenzamos con la configuración del microprocesador, después definimos que nuestro oscilador va a ser de 4 MHz. El add con 1 significa, es una configuración que define la forma en la que van a trabajar los pines de entrada. En este caso definimos que los puertos de entrada que vamos a usar son digitales. Después las siguientes dos líneas definen al puerto A0 y A1 como entradas y los inicializamos en 0. Después definimos a todos los puertos B como salidas
y los iniciamos también en cero lógico o low. Después declararemos una variable llamada segmentos, que va a ser prácticamente un array en el cual vamos a almacenar las diferentes posiciones que representan cada uno de los dígitos en forma binaria, pero en este caso como la señal para enviar a los displays de 7 segmentos. Y vamos a tener una variable contador igual a 0 que va a servir para controlar nuestro programa. Tenemos una función main en el cual utilizamos una condicional if. Les decimos que si el puerto A0 es igual a 1, entonces que la variable contador sea igual a contador más 1. Esto de aquí es básicamente una pequeña instrucción para evitar que si mantenemos presionado el botón siga contando de forma indefinida y espere hasta que volvamos a presionar el botón. Después tenemos una condición alterna, que en este caso sería el puerto A1, que sería para el botón de decremento. En caso de que sea igual a 1, o más bien que detecte una entrada en estado alto, vamos a evaluar una condición anidada. Cuando presionemos el botón de decremento, tenemos que verificar que la variable contador sea diferente de 0. En caso de que sí, contador va a ser igual a contador menos 1, es decir, le va a restar 1 a nuestro contador. Y por otra parte, si la variable contador es igual a 0 y volvemos a presionar el botón de decremento, entonces hay que decirle que la variable contador va a volver a ser 9. ¿Para qué? Para que vuelva a resetear el conteo. Terminamos la condición anidada y finalmente, en caso de que la variable contador sea mayor a 9, entonces que resete el conteo desde 0. Y finalmente, cada vez que la variable contador cambie, la asignamos a la variable de segmentos, es decir, que represente la posición dentro de la variable segmentos equivalente a la posición de contador. Aquí está la simulación, ya está cargado nuestro programa y una vez que la ejecutamos, podemos darnos cuenta de que el programa inicia con el display de 7 segmentos en 0 y cada vez que damos clic en el botón de incremento, incrementa en un dígito. No importa si yo lo mantengo presionado, el dígito no cambia hasta que yo deje de presionar el botón. Como vemos, se resetea el conteo cada vez que llegamos a 9 y por otra parte, si activamos el botón de decremento, la secuencia va en forma descendente. Cada vez que llegamos al 0, si volvemos a presionar el botón, vuelve a resetearse desde 9 y vuelve a contar de forma descendente. Lo único que queda por decir es recalcar que el objetivo de esta práctica es dar una pequeña introducción al mundo de los microcontroladores, cuáles son los materiales que utilizamos para hacerlo funcionar, cuáles son los casos de uso básicos, de qué forma se pueden acoplar a un pequeño sistema para funcionar como sistema de control y posteriormente fabricar sistemas embebidos y cuáles son las herramientas que necesitamos para poder programarlo. Yo creo que esta práctica nos ayuda a sentar las bases de para qué y cómo funciona un microcontrolador en la electrónica y cómo nos puede ayudar a resolver problemas que tengamos. Yo creo que sentó las bases de cómo se utiliza el software de simulación y de programación en ensamblador, acostumbrarnos a los códigos, a los comandos, a los puertos que vamos a ocupar en el microcontrolador y sobre todo para ver físicamente qué problemas se nos fueron dando y que podamos resolver justamente en prácticas futuras. Como mi conclusión sería que las prácticas del laboratorio han demostrado la versatilidad y eficacia del microcontrolador que hemos estado utilizando, que en este caso es el 16F877A. La implementación de diversos sistemas electrónicos, la combinación del microcode studios para el desarrollo del código y la parte de simulación, que en este caso utilizamos el Proteus. Ha facilitado ahora sí que el proceso de diseños y demás. La utilización de diferentes componentes, como en este caso el display de 7 segmentos, ha permitido visualizar de manera clara la información procesada por este microcontrolador. Estas experiencias han proporcionado un sólido entendimiento de los principios fundamentales de la programación y la interacción de componentes electrónicos en entorno de laboratorio. En conclusión, puedo decir que realizar estos circuitos, tanto la simulación, la programación, como finalmente el hacerlos de manera física, fue importante y fundamental para el entendimiento del tema, ya que hay una gran variedad de aplicaciones que se le pueden dar al PIC. Hay una gran variedad de comandos que podemos ocupar para diferentes acciones, y el empezar a trabajar con ellos
creo que es importante. Y si seguimos así, creo que muy pronto podremos hacer programas mucho más complicados de los que vimos anteriormente.